Mañana en punto es tiempo de recibir una importante charla que vamos a tener en este momento. Preste atención, le damos la bienvenida al coronel Guillermo Rodríguez, subsecretario de Control y Orden Público. Señor, subsecretario, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar justamente de semáforos y salvoconductos. Ahora que estamos cambiando los semáforos, evidentemente Quito y distintas ciudades del país entran en una normalidad aparentemente, pero con restricciones. Así que por favor, señor subsecretario, entremos a materia. ¿Qué significan estos cambios de semáforos? Explíquenos un poquito referente a lo que cada ciudad y cada población deberá hacer. Buenos días, adelante. Roberto, primero gracias por la entrevista. Fundamental que nosotros a esta fecha sepamos que 84 cantones de nuestro país han comunicado ya al COE la decisión de cambiar. Es decir, ahí tenemos 2 hacia color amarillo y 2 hacia color verde. Nosotros estamos ahí, vamos a observar hoy, es 2 de junio, 75 cantones están en amarillo y 2 cantones en verde. Voy a molestar a usted, señor subsecretario, porque la señal de Skype, el audio está muy entrecortado y casi no se le escucha bien. No sé si podemos más bien hacerlo vía, si nos da el número celular, para tener la imagen suya por Skype y en todo caso el audio lo tendríamos vía celular. Mientras eso pasa, ¿estamos con las dos? A ver, probemos entonces. Me estaba diciendo, señor subsecretario. Sí. Hábleme, por favor, si es tan amable, señor subsecretario. Ok, y lo que le decía es fundamentalmente nosotros el día de hoy tenemos reportado que 75 cantones están en amarillo y 2 están en verde. Recordémonos que Daule fue uno de los primeros cantones que migró de color rojo hacia verde. Esto fue hace 21 días como tal, ¿sí? En este momento han tomado la decisión, están en verde y han tomado la decisión sobre datos, sobre información, es decir, en ese proceso de 21 días no ha existido un incremento que sea significativo de casos, es más, solamente hay 2 que están en observación por problemas respiratorios. Entonces, como que la decisión, también el cambio, el haber asumido con corresponsabilidad de parte de la ciudadanía está dando su impacto. Ahí vemos que, por ejemplo, nosotros, para mañana, que Quito en particular se suma a Quito, al igual que 6 cantones más, vamos a incrementar significativamente la población del país que está ya en color, sea amarillo o verde. Llegamos ya a 11.200.000 personas a nivel país. Esto significa el 64% de la población y en relación a los cantones ya es del 37%, es decir, de los 221 cantones ya el 37% ha tomado la decisión de migrar. ¿Qué impacto? ¿Qué significa esto? Y hay que prepararnos, es decir, y simple y llanamente hay que indicar a la ciudadanía que no es que estamos ya en la nueva normalidad, no estamos. Estos pasos del semáforo están dentro del distanciamiento social. Una vez que superemos, una vez que sigamos manejando con esa responsabilidad, se podrá pensar recién en una nueva normalidad cuando algún cantón salga del verde, de este proceso del distanciamiento, ahí recién podríamos hablar de esa nueva normalidad. Pero, señor subsecretario, ¿cuál debería ser el comportamiento? Ahora le está viendo miles de ciudadanos de distintas ciudades del Ecuador y sobre todo aquí en Quito. El comportamiento que hemos visto en los últimos días no es un comportamiento en el cual como que la ciudadanía está ávida por salir a producir y realmente necesita trabajo y necesita producir para comer. Entonces, un poco ahí el comportamiento a momentos no sería el adecuado. ¿Qué recomendaciones, qué le diría usted como secretario del Control y el Orden Público? Primero, gracias por la pregunta. Fundamentalmente a esto salimos con orden y con disciplina y con la corresponsabilidad. Como una recomendación puntual, queríamos nosotros sugerir e indicar a nuestra ciudadanía que primero consideremos que esta extensión del horario, ¿qué nos permite el cambiar de semáforo? Primero, se flexibiliza de cierta manera el horario donde usted pueda salir a hacer actividades. Por ejemplo, mañana en Quito. A diferencia de hoy, acá en Quito, que en rojo todavía no se abren los comercios. Mañana se abren los comercios al 30%. Siempre vamos a hablar del aforo también. Y aquellos que puedan atender qué cantidad de personas pueden ingresar al interior, con qué medidas biosanitarias. Entonces, en primera línea, considera que esa extensión del horario nos va a permitir aquellas actividades que antes nos programamos para hacer básicamente de 5 a 2 de la tarde, que son 9 horas, en rojo inclusive ahora ya pueden hacerlo en básicamente 16 horas y ya
para el amarillo usted va a tener 19 horas para programarse, es decir, donde básicamente no es que todo el mundo tenemos que salir en las primeras horas de la mañana, sino al contrario, organizarnos. La primera recomendación es organizarnos, ¿sí? Y luego viene preguntarnos, o sea, ¿es necesario que salga? ¿Es estrictamente necesario que salga? Luego de ahí vamos a decir, bueno, si es necesario que salga, ¿quién debe salir? Porque cuando viene la pregunta de quién debe salir, es decir, no vamos a exponer a personas, hemos dicho, pasados los 60 años, siempre grupos igual vulnerables con enfermedades preexistentes, y si tengo que salir, salgo estrictamente a hacer lo que debo hacer, es decir, aprovechar el tiempo y las actividades que debo hacer. Y algo en el imaginario que aprovecho, Roberto, de dejar para toda nuestra comunidad que nos escucha y nos mira, es primero puntual decirnos, salgo, o sea, es más, no salgo si no salgo sin mascarillas, no salgo sin mascarilla. Es decir, si voy a abandonar mi domicilio, tengo que hacerlo con mascarilla. De tal manera que luego ya en el contacto ciudadano voy a cuidarme del distanciamiento, cuando voy a hacer una actividad en un centro o una actividad comercial o a veces en el bus, en el taxi, voy a evitar tener contacto con algunos lugares que sean de múltiple uso común. Y si hago, luego obviamente tenemos el alcohol o tenemos que lavarnos las manos. Entonces, estas son recomendaciones prácticas, son de sentido común, pero en esa lógica, si nosotros vamos cumpliendo continuamente, vamos a ganarle esta batalla al coronavirus. También es importante reconocer, o sea, en el recorrido que hemos hecho, en cantones desde el principio, que con Dale, con El Triunfo, que con Durán, que estuvimos en San Borondón, ayer estuvimos en Ibarra, también hay que reconocer que ya vemos mejores hábitos del uso de, por ejemplo, la mascarilla. O sea, en Ambato, por ejemplo, de las 100 personas que observábamos, el 98 tenían mascarillas. Y algunas, inclusive, cerca del 10, 12 tenían, inclusive los trajes que son más de cuerpo entero. Algunas personas puede parecerle exagerado. Pero, oiga, si es un uso personal y por su precaución, qué bien. Preferible que tenga a personas que irresponsablemente no lo puedan hacer. Entonces, fundamentalmente eso, mantener el distanciamiento y respeto también a las normas que se han difundido a nivel nacional. ¿Cómo está el tema del orden en las ventas ambulantes, señor secretario? Entiendo que usted realiza las coordinaciones también con las alcaldías, con los respectivos COEs. El tema de las ventas ambulantes, tomando en cuenta, y hay que ser reales, va a haber un incremento en vista de la cantidad de separaciones de los trabajos que ha habido tanto en la administración pública como en la privada. ¿Qué condiciones se está tomando? ¿Qué protocolo se va a tomar? ¿Cómo se va a tratar de evitar que las personas evidentemente consuman en la calle? Pues puede ser un foco de infección. Y el segundo punto es la movilidad. Hemos visto en las últimas semanas que no solamente es un problema de Quito, sino en la gran parte de las ciudades de nuestro país, donde las personas hacen caso omiso al control que se debería tener y al respeto por el uso del automotor. Bueno, usted ha dicho y ha pegado, como dicen en el clavo, el tema de las ventas ambulantes. Justamente usted vio que este comercio informal en luz roja, mientras posiblemente no se tomaba la decisión, ya la ciudadanía y este sector estaba hace rato con luz amarilla, inclusive en verde en algunos casos. Al contrario, este momento cuando sale el comercio formal viene a compensar, le da más posibilidades al ciudadano para que no solamente se vaya a un sector, sino se vaya al sector formal. Y el formal para nosotros es una garantía de cumplimiento de protocolos. ¿Por qué? Porque el formal, si no los cumple, simplemente puede tener una sanción y se ha autorizado a todos aquellos que tienen sus protocolos que están realmente estructurados y ahí viene la competencia de las diferentes autoridades desde lo local y lo nacional también. Nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio de Gobierno con nuestras intendencias, comisarías, justamente para garantizar que se cumplan los protocolos. Pero esto en el tema de los comercios formales, ¿no? Los comercios formales tienen un protocolo y es bueno que la ciudadanía lo sepa, sobre todo los de Quito, protocolos que son estrictos y que la ciudadanía tiene que cumplirlos. Restaurantes, comercios, centros comerciales, ¿cómo va a ser la inserción de todo este comercio, pues, señor subsecretario, a partir, sobre todo en la ciudad de Quito, el día de mañana? Bueno, ventajosamente hay un recorrido, hay cantones que salieron antes de Quito, hay protocolos que ya han sido ejecutados en otras ciudades, solamente por darle un dato, el caso de los centros comerciales, primero lo vimos en Daule, luego lo vimos en San Borondón, lo vimos en Guayaquil, ya fueron regulados previamente por el COE nacional, de tal manera que nos preocupamos que existan, que se cumplan el aforo, pero aparte de que se cumplan, ¿con qué herramientas se van a garantizar para que se cumplan eso? El tema del distanciamiento, la situación de las medidas biosanitarias del interior, el tema del aforo de cada uno de los locales. Entonces ya, por ejemplo, en ese sector regulado, en el sector de las actividades comerciales que están, como quien dice, de la calle hacia
hacia la atención directamente, también tienen sus protocolos y han sido debidamente regulados. Entonces, creo que en este proceso, y más la difusión que se ha estado dando, lo importante es que el involucramiento de la alcaldía, de acá, igual desde el gobierno central, es fundamental, pero ahí también es la corresponsabilidad de la ciudadanía, respetar esas zonas de distanciamiento, las disposiciones que se dan por diferentes órganos, y seguramente vamos a seguir adelante. Saber escuchar, señor subsecretario. Sería bueno recalcar qué actividades no se reinician el día de mañana en Quito. No le escuché, hubo una interferencia. A ver, yo le decía, señor subsecretario, que sería bueno recalcar qué actividades son las que no se reinician el día de mañana con semáforo amarillo en el Distrito Metropolitano de Quito. Gracias por la pregunta. Primero, por ejemplo, todo lo que es cines, teatros, todo lo que es discotecas, bares, esas actividades o actividades al aire libre cerrado, de actividades deportivas abiertas, no se reinician, no está autorizado como tal, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, que se mantiene prohibido ese tipo de actividades. Igual se mantiene, se da como una prioridad que las personas de la tercera edad o mayores de 60 años se mantenga igual su nivel de restricción, se priorice la circulación para otros tipos de edades como tal, y eso es fundamental. Básicamente eso. Las restricciones que ya están en los parámetros de transporte urbano, con el aforo de igual manera, el tema de las placas, que solamente, por ejemplo, mañana circulan pares e impares, 3 días a la semana, es decir, 3 días a la semana van a poder circular los vehículos en relación a los 2 de rojo, y luego serán 5 progresivamente en el amarillo. Ya circulan otro tipo de transportes, de tal manera que va a tener medios para que pueda movilizarse en la ciudad. Entonces es fundamental organizarse y salir a hacer las actividades con mucha tranquilidad y respetar el distanciamiento. Y finalmente, señor subsecretario, el toque de queda y los salvoconductos, ¿cómo se los va a manejar a partir de estos cambios que se está teniendo de semáforo? Ok, el toque de queda mañana, aquí en particular en Quito, rige desde las 21 horas, es decir, 9 de la noche a 5 de la mañana. Los salvoconductos están vigentes. Este rato el COE está haciendo sus análisis, porque en esta dinámica de que se está ya teniendo la capacidad de movilizarse con menos restricción horaria y también con mayor cantidad de dígitos, tanto vehículos particulares como también ya el acceso, por ejemplo, al transporte institucional para las empresas, los taxis de transporte mixto en la ruralidad, obviamente obliga a hacer esos ajustes de tal manera que podamos optimizar el uso de los salvoconductos. Señor subsecretario, el coronel Guillermo Rodríguez, agradecerle muchísimo por comentarnos todo esto. En el primer noticiero de la comunidad, le deseo un buen día, que la cosa salga bien, señor subsecretario. Gracias por atendernos. Gracias, Roberto. Un saludo a todos.